Ahora estamos en el Cerro de la Campana. De aquí se alcanza a ver todo Hermosillo. Ahí tenemos el edificio blanco, es la presidencia, me decías. Y la plaza en medio, como en todos los típicos, todas las ciudades de México siempre se concentran los tres gobiernos, ¿no? Que es el gobierno representado por el pueblo, la iglesia y la plaza que representa a la gente. Son los tres poderes que en todo el país hay la misma plaza, ¿no? Que se va haciendo. ¿Nos puedes decir por qué se llama Cerro de la Campana? Porque hay unas rocas alrededor, ¿para qué lado? Que son sonoras, entonces cuando las golpeas unas con otras hacen o asemejan el sonido de una campana, entonces por eso se le llama el Cerro de la Campana. Y aparte coincide que tiene la forma de campana, ¿no? Una campana. Que aquí Hermosillo ya se le cataloga como la capital del noroeste de México, precisamente porque esos empresarios de Monterrey ubicaron a Hermosillo para ampliarlo dentro de sus actividades industriales. Yo, como trabajador de educación, sí pediría al Grupo Monterrey respaldara al magisterio aquí en Hermosillo, Sonora. También en cuestión de educación, me gustaría mucho que a nivel nacional, precisamente de educación media básica para abajo, que se implementara la operación mochila, pero bien reglamentada. ¿Para qué? Porque precisamente con la operación mochila se han evitado cosas lamentables. En vivo, hermosillense, aquí tenemos atrás la antorcha del Bicentenario. Uso un Zarakov porque estamos en la tierra de la Revolución. Claro, vino Villa y le ganamos a Villa, estamos en Hermosillo. Entonces aquí vemos que se emanan las situaciones como el Bicentenario. 2010, el 20 es del 200 aniversario y el 100 es de la Revolución. Entonces en esta antorcha se emana todo lo que nosotros los mexicanos nos queremos. Una antorcha viviente, pujante. Hay que decir sí a la vida, sí al amor. El ganador de la calavera del Centenario, mi nombre es Fernando Murray, y de al fondo la antorcha del Bicentenario, empalmados en México, en el Hermosillo de hoy. Festejen orgullosos, y el proyecto de ustedes está muy bien para celebrar el reto de las más de 1157 horas. Y el cronómetro sigue sonando. Nos vemos. Mi contribución a este proyecto tiene que ver con la cultura, y no tanto sobre una cultura en específico, no la cultura mexicana ni estadounidense, pero más que nada como una abstracción, algo general. Primero que nada, ¿qué es la cultura? Es una serie de prácticas, valores, creencias, comportamientos, objetos típicos de una sociedad, una región en específico. Y estas cosas tienen mucho que ver con la manera en la que el individuo crece y se va formando. Por ejemplo, si yo hubiese nacido en el Medio Oriente, lo más probable es que yo podría ser un musulmán extremista, o si hubiera nacido en un país europeo quizás fuera más liberal. A lo que me refiero es que lo que somos como personas está muy en función del entorno en el que crecemos. Es eso, que la cultura nos moldea, y lo que me gustaría proponer es que cada uno de ustedes trate de comprender su cultura local, estatal o nacional, pero más que nada local, y comprender qué cosas de esa cultura los hacen lo que son, y quizás cómo serían diferentes personas si vivieran en otra parte. En realidad, qué son como personas y qué cosas de la cultura los pueden limitar, porque muchas veces la cultura nos limita, nos inhibe, porque nos tenemos que conformar a ciertos patrones, a ciertas normas, y muchas veces estas cosas limitan nuestra libertad. Más que nada me gustaría que se preguntaran acerca de eso, que lo cuestionaran, quizás puedan encontrar algo interesante. Muchas gracias. Ok,
Bueno, Radio Bemba es un proyecto comunitario que empieza aproximadamente a principios del año 2000 como un proyecto de estudiantes de comunicación y de derecho que querían, bueno, darle voz al estudiante. De hecho, uno de los eslogans que tenía antes la radio era la voz de los sin voz, ¿no? Entonces, un 11 de noviembre del año 2000 se animan a poner una antena en lo alto de un edificio de comunicación donde empiezan a hacer un ejercicio radiofónico, ¿no? A expresar, a darle voz a los estudiantes. Después Radio Universidad, pues bueno, reclama la frecuencia y Radio Bemba sale de la universidad y empiezan a, clandestinamente, al mero estilo revolucionario, podría decir, empiezan a jalar señal. Uno no puede tener una señal en el radio nomás porque sí, necesitas tener permiso de Secretaría de Comunicación. Entonces empieza a hacer ese ejercicio, así dura como 3 años aproximadamente, empezó como el 107.5, después fue el 93.3. Se rentan casas con patrocinio, había ocasiones que se hacían carnes asadas para juntar dinero, salían a botear la gente, hacían rifas, hacían tocadas para juntar dinero para poder sustentar la radio, comprar aparatos de radio, comprar de todo un poco. En este ínter se va uniendo mucha gente, ¿no? Uno de los personajes más conocidos de la radio por mucho tiempo fue Santiago, un argentino que venía pedaleando desde Buenos Aires y llegó a Oregón. Cuando viene de vuelta va pasando en su bicicleta por Hermosillo, después de haber pedaleado pues, básicamente casi todo el continente, y se topa con mucha música argentina cuando viene sintonizando el radio de su bicicleta. Entonces se descompone su bicicleta en Hermosillo y empieza a trabajar aquí, se une a la radio, después descubren que era básicamente un genio loco Santiago, y bueno, con su inventiva empieza a hacer una antena más potente, empieza a los transmisores a darles energía. Ahí empieza a crecer más la radio y después ya pasamos a que mucha gente lo podía escuchar en su casa, cerca en la colonia, ¿no? Hubo como 3 ubicaciones. Empieza a hacer contacto con otra gente de otros países, con otras radios comunitarias que hacían lo mismo. Para el 2005 se empiezan a hacer los trámites para hacer esto legal, ¿no? Porque a cada rato, yo recuerdo, ya me tocó estar ahí, llegaba la policía o la secretaría y a cerrar Radio Bemba, ¿no? Entonces nos cerraban, ponían las etiquetas, nos salíamos y por atrás volvíamos a entrar y a prender la radio, ¿no? Dejar la radio encendida, siempre era con el afán pues de darle voz al pueblo. Se juntan con otras 23 radios del país que estaban igual y Radio Bemba sale del aire un año. En ese año son puros trámites legales que nos dijeron, bueno, ¿quieren ser legales o que dejen de transmitir legalmente y háganlo bien? Entonces por un año la radio está fuera de off, un año difícil porque hacer radio sin tener radio, pues a fin de cuentas es un poco complicado, pero después nos dan el permiso con un poco de trampa. ¿Qué pasa? Que cuando dan el permiso nos dice Secretaría, ok, pueden transmitir, pero no pueden comerciar como otras radios. O sea, una radio te puede cobrar 11,000 pesos por unos segundos en la radio. Nosotros no podíamos hacer eso. Por ser una radio comunitaria no podíamos generar ingresos. Fue un gran golpe porque si te pones a pensar que una renta puede llegar a 10,000 pesos y que la tarifa de luz nos llegó como tarifa comercial, cuando nos dieron el permiso, la comisión nos cambia a comercial, entonces pasó de 5,000 pesos de luz a 17,000 pesos de luz por nada, porque no comerciamos, entonces nos cobran como un negocio comercial. Pero ahí empieza mucho la magia de la banda, del pueblo, de todo Hermosillo y de Sonora, que hasta la fecha van 10 años y sigue manteniendo, ¿no? Cada 6 meses hay un maratón radiofónico, la banda aporta dinero, va voluntariamente, lo da. Sindicatos de maestros de la universidad dan parte de su sueldo para que se mantenga. Mucha gente empieza a ayudar a crear la radio. Somos como 40, 50 personas las que estamos ahí y yo creo que son 3 personas las que viven de ello y porque viven ahí, literalmente viven ahí. Aún así, el año antepasado, cuando salió el APO, un compañero se financia su propio viaje, se va a Oaxaca y empieza a hacer la transmisión radiofónica y la radio gana el Premio Nacional de Periodismo en Radiodifusión por el reportaje de la APO, una radio que no tiene ningún presupuesto de nada del gobierno, ¿no? Entonces empezamos entre muchos que somos, y a tratar de dar eso, ¿no? Una alternativa a los demás. Entonces de eso más o menos se trata Radio Bemba, que el eslogan pues eso, la democracia de las calles en frecuencia modulada, 95.5 y por el www.radiobembafm.org ahí pueden escucharlo en vivo en cualquier lado del planeta. Entonces eso es, ¿no? Radio Bemba básicamente una alternativa.